Hoy estoy aquí para una vez más hacerles llegar el mensaje de la palabra del Señor, que esta ocasión lleva por título Liberado por Jesús. Y lo voy a basar en el Evangelio según San Marcos capítulo 5. Ellos, a pesar de ser expertos nadadores y expertos pescadores, estaban asustados. Pero Jesús, que los acompañaba en esa ocasión plácidamente, según dice la palabra de Dios, estaba dormido en un cabezal. Cuando ya los apóstoles no soportaron más aquella situación, corrieron a donde estaba Jesús, lo movieron, lo despertaron y le dijeron: Señor, despiértate, ¿no te da cuidado que perecemos? Entonces el Señor Jesús, tranquilo, se levantó, se puso por ahí en algún lugar de la barca y le habló a los elementos naturales. Le dijo, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. De tal forma que cuando el Señor Jesús dio aquellas órdenes, se hizo una grande bonanza, lo testifica el evangelista Marcos. Cuando aquello ocurrió, el Señor Jesús reprendió a los apóstoles y les dijo: ¿por qué están amedrentados? ¿Acaso ustedes no tienen fe? Y en ese momento sobrecogió a los discípulos un temor superior al que habían tenido cuando estuvieron a punto de hundirse. Ahora tenían temor por delante de quién estaban. Ellos empezaron a comentar entre sí: ¿quién es este que hasta los vientos y la mar le obedecen? Era el Hijo de Dios manifestando su majestad, y ellos estaban dándose cuenta de aquello en esos momentos. Estaban conociendo al Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que todavía ellos no terminaban de ser liberados de aquella conmoción, de la experiencia, la vivencia que habían tenido en el mar, cuando arribaron a una costa, a la costa de Gadara. Dice ahora sí el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Ellos llegan ahí a la orilla y se encuentran con que viene a ellos un endemoniado feroz, con mucha fuerza, corriendo hacia ellos. Ese endemoniado, dice la palabra de Dios, tuvo la experiencia de ser liberado por el poder del Señor Jesucristo. Así que en esta mañana nos vamos a centrar en esta última experiencia que tuvieron los apóstoles cuando presenciaron toda aquella obra liberadora del Señor Jesucristo con este hombre que estaba oprimido. Ahí nos vamos a centrar. Vamos a aprovechar que la experiencia de este hombre nos ofrece a usted y a mí algunas enseñanzas muy pertinentes. Por eso hoy las vamos a considerar. Esta mañana vamos a abordarlas. La primera enseñanza es la siguiente: la liberación que el Señor Jesucristo da, porque el Señor Jesucristo libera, como lo vamos a estar constatando a través de este estudio, de esta reflexión de la palabra de Dios. La liberación que el Señor Jesucristo da se hace necesaria cuando hay cautividad. Entiéndase cautividad como prisión, encarcelamiento o algún tipo de opresión. La Biblia nos dice que cuando Jesús desembarcó allá en aquella orilla, llegó este hombre del que les estoy hablando, quien estaba dominado totalmente por espíritus demoníacos. En realidad, los pasajes paralelos, es decir, este mismo pasaje cuando es expuesto en los otros evangelios, se nos dice que eran dos endemoniados, no solamente uno. Sin embargo, Marcos habla solamente de uno porque él se centra en el que llevaba la voz, el que platicó con el Señor Jesucristo, el que sostuvo aquel intercambio con el Señor Jesús, pero eran dos. No obstante, ahora vamos a ceñirnos al relato de Marcos y vamos a hablar de este hombre. Él estaba totalmente dominado por espíritus malos. Se le califica a esta condición que él tenía como posesión demoníaca. Eso quiere decir que los espíritus malos estaban dominando su cuerpo, habían dominado también su mente y por lo tanto también su voluntad. Aquel hombre no podía pensar por sí mismo, no tenía permiso, no podía hablar por sí mismo, no podía actuar por sí mismo porque estaba dominado, precisamente poseído por las fuerzas del mal. La condición de este caballero a causa de aquella posesión era terrible, era deplorable. La Biblia nos da testimonio en el capítulo 5 de Marcos que él vivía en los sepulcros.
Era ahí donde lo tenían confinado los espíritus malvados que vivían en su ser, en su cuerpo, una vivienda tenebrosa. Vea qué manera, qué lugar para vivir, ¿no? Pero muy propio de los demonios, de estos espíritus malvados. Ahí lo tenían, una vivienda tenebrosa porque no vivía en su casa, en la soledad, porque aunque ciertamente se acompañaba de otro hombre que estaba en su misma condición, estaba lejos de su familia, una situación triste. El escritor nos dice que era un hombre con mucha fuerza, porque como vamos a ver en un momento, había muchos espíritus malvados en él y tenía una fiereza como si fuera un animal. De tal manera que los pasajes paralelos nos dicen que la gente no podía pasar por ahí. Tenían temor, siempre la gente circulaba por otras partes, porque no podían pasar por ahí. El hombre era fiero. También otra situación a causa de la posesión aquella de espíritus de la que era víctima, que encontramos en la palabra, es que andaba desnudo. Ese testimonio también lo dan los pasajes paralelos. Todo el tiempo de su cautividad no portaba ropa. El hombre andaba como loco, gritando en los montes, entre los sepulcros, dando voces, dice la Escritura, y también se golpeaba con piedras. Él mismo tomaba rocas y hería su cuerpo de manera fatal, de manera dolorosa. Así que observamos que cuando Satanás obra en la vida de una persona, su objetivo es destruirla. Siempre el objetivo del enemigo ha sido destruir al género humano. Por eso Jesucristo dijo en una ocasión: el ladrón no vino sino para matar, para hurtar y para destruir. Este pasaje hace alusión en alguna medida a este personaje que es el enemigo de nuestras almas, Satanás. Pero en otra ocasión el Señor Jesucristo muy enfáticamente dijo: Satanás es homicida desde el principio. Es decir, que Satanás ha querido destruir, ha querido matar al género humano físicamente, emocionalmente y eternamente desde el principio. Por eso la Biblia dice que en el huerto de Edén Él introdujo el pecado y a través del pecado se introdujo la muerte. La muerte en estas tres categorías: física, espiritual y eterna. Y lamentablemente el enemigo ha hecho muchos progresos. Eso no significa que el Señor no tenga poder. Claro que tiene poder, como lo vamos a estar constatando a través de esta reflexión. Pero aquí el asunto decisivo es si el ser humano corre o no corre a la fuente del poder. Lo que vamos a estar también constatando es que muchas veces el ser humano no corre hacia la fuente del poder y entonces es víctima de esta obra destructiva del enemigo. Lo que yo le puedo decir esta mañana a usted es que hoy, en el siglo XXI, todavía hay personas que padecen este tipo de mal que aquel hombre padecía. Estoy hablando de la posesión demoníaca. Todavía en este tiempo hay personas que están dominadas por espíritus malvados. Yo he tenido la oportunidad a través de mi ministerio de estar frente a algunas personas con esta problemática y luchar contra espíritus malvados que están ahí. Un común denominador que yo he encontrado siempre cuando hacemos batalla en este tipo de casos es que los espíritus hablan a través de las personas y dicen: esta es mi casa, refiriéndose al cuerpo de las personas. Yo no me voy a salir de aquí, tengo tantos años viviendo aquí. Y se resisten porque se creen dueños de aquellos cuerpos. Y estoy hablando de algo que sucede en este tiempo, aquí y ahora. Es más, muy probablemente algunas de las personas que me oigan ahora conocerán a una persona o tendrán por ahí un familiar con problemas de esta categoría. Por favor, si hay alguien que está escuchando en estas circunstancias, le pido que ponga atención en lo que resta del mensaje, porque hay esperanza aún para una situación de ese tipo. No obstante, a pesar de lo que estoy diciendo, no podemos decir que todos los seres humanos están poseídos de espíritus malos, porque eso no es así. Pero lo que sí sostiene la palabra de Dios es que el mundo entero está bajo el gobierno del maligno. Usted puede leer eso en 1 de Juan capítulo 3 versículo 19. El mundo entero está bajo el gobierno del maligno, excepto aquellos que han sido sacados de la potestad precisamente del enemigo por el poder de Jesucristo. Pero mientras esto no ha sucedido, todo el mundo vive bajo el gobierno del maligno, es lo que la palabra de Dios
nos testifica. Esa es la razón por la que la iglesia tiene oposición muy fuerte. Iglesia de Cristo, esa es la razón por la que encontramos oposición y por la cual la oposición seguirá creciendo en este mundo, porque hay un gobierno demoníaco opuesto al Espíritu de Cristo que está en nosotros. Pero yo le digo a la iglesia, ánimo, recuerden, hijos de Dios, que la palabra de Dios dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aunque arrecie la oposición, la victoria siempre será nuestra, porque es más poderoso el que habita en nuestros corazones que el que gobierna este mundo. Por otro lado, la palabra de Dios también dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sostiene también que antes en todas estas cosas, cualquier tipo de oposición que venga del maligno, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que luchas va a haber, oposición va a haber, porque hay un gobierno demoníaco en el mundo. Y precisamente por ese gobierno que prevalece en el mundo, es que también las cosas van de mal en peor. La decadencia moral continuará, la corrupción continuará, la muerte continuará, la criminalidad en todas sus formas va a continuar y la enfermedad va a continuar también. De hecho, esta pandemia que está azotando al mundo, nadie debe pensar que tenga un origen bueno. No creo que haya quien lo piense. Tiene un origen malo, tiene un origen oscuro. Su razón de ser es que hay un gobierno oscuro en este mundo. Esa es la razón por la que está. Pero Dios tiene todo bajo control, como lo hemos declarado en otras ocasiones. Esta condición del mundo es la razón por la que se hace necesaria la liberación que Jesucristo puede dar. Y esta verdad que estoy manifestando nos conecta entonces con la segunda enseñanza que podemos extraer de la experiencia de aquel hombre cautivo, y es esta. La liberación que Jesús da ocurre, es decir, tiene lugar o tiene verificativo cuando las personas tienen un encuentro con Él. Hasta que un individuo llega y se encuentra con Jesús, es que esa liberación puede tener lugar en su vida. No puede ocurrir de otra manera. La palabra de Dios nos dice que Jesús viajó de Galilea a esa localidad que le estoy contando, que se llama Gadara, donde habitaban los gadarenos. De hecho, este hombre endemoniado tiene fama por su nombre, el Gadareno. No es el nombre, más bien es la manera en que se le califica o en que se le identifica, el Gadareno, porque era originario de aquella localidad donde Jesús llegó aquella ocasión, la región de Gadara. Cuando él llega ahí, es entonces cuando este hombre fiero desde el monte divisa al Señor Jesucristo, que está desembarcando juntamente con sus apóstoles y viene corriendo hacia él. La palabra de Dios dice que viene impulsado, no por su propia voluntad, porque ya dijimos que no tenía uso de voluntad propia. Él viene impelido por los espíritus que viven en él. Cuando llega donde está Jesús, aquel hombre se postra delante de él. Y entonces los espíritus que viven en él empiezan a clamar y empiezan a hablar con Jesús, suplicándole que no los atormente. Aquí es bueno decir que hubo un momento en que el Señor Jesucristo cuestionó a aquel espíritu malo y le dijo, ¿cómo te llamas? Y aquel dijo, me llamo Legión. Eso se lo digo para que tengamos una idea de cuántos espíritus malvados dominaban la vida de aquel hombre y por qué tenía aquella fuerza tremenda y aquella fiereza que le caracterizaba. Una legión, vista desde la perspectiva del ejército romano, estaba contenida, es decir, contenía 6,000 elementos, hablando desde la perspectiva militar. Y eso nos da una idea. Cuando el hombre dice, Legión me llamo, entendemos que no eran cientos, sino miles de espíritus que había en él. Si pensamos en aquellas legiones militares de los romanos, podríamos pensar que hubo unos 6,000 espíritus, imagine usted, en la vida de este hombre. Con razón su fiereza, con razón su fuerza. Él llega y aquellos espíritus empiezan a hablar con el Señor Jesús. No nos atormentes, Hijo del Dios Altísimo, fue el reclamo. No nos mandes fuera de esta región, le suplicaban al final, porque sabían
que no podrían resistir el poder del Señor Jesucristo, la orden que Él les diera, y le suplicaron que los mandara hacia un hato de cerdos que estaba paciendo cerca, dice la Escritura. Jesús, dentro de su sabiduría y soberanía, les dio permiso, y entonces aquellos todos de inmediato salieron y quedó libre la víctima. Este hombre del que estamos hablando era un hombre incontenible antes de que fuera liberado. La Biblia nos dice que los moradores de aquel lugar intentaron dominarlo en algunas ocasiones, muchas veces, dice la Biblia, intentaron dominarlo. Parecía que a estas alturas ya se habían rendido porque todos sus esfuerzos no rindieron fruto. La palabra dice que de alguna manera en muchas ocasiones lograron atarlo con cadenas, note, y con grillos. Los grillos son una especie de aros de metal que ponían en sus pies y ponían en sus canillas para tratar de sujetarlo. Pero la Biblia dice que aquel hombre tenía tanto poder, aquel hombre expresaba tanta fuerza, que las cadenas las rompía como si fueran de papel y que los grillos los desmenuzaba como si fueran nueces. Así era su potencia, su fuerza, de tal manera que aunque aquellos moradores de alrededor hicieron su intento de dominarlo, nunca pudieron hacerlo, menos liberarlo. Pero algo muy significativo nos encontramos en esta ocasión que le estoy narrando, porque estamos hablando de un hombre indomable, de un hombre ingobernable y de un hombre que no había podido ser liberado por nadie, pero cuando Jesús aparece, su sola presencia hizo que todos aquellos espíritus malvados se sometieran a él. Lea el pasaje y usted se va a dar cuenta que el Señor Jesús no había dicho ni siquiera una sola palabra todavía. Pero aquellos espíritus impulsando al hombre vinieron y se postraron delante de Jesús. Su sola presencia, sin decir palabra, sometieron el poder demoníaco. Con su poder, el Señor sometió los poderes de las tinieblas y el Señor liberó totalmente a aquel hombre. ¿Sabe usted a qué ha venido el Señor Jesucristo? Según el testimonio de la palabra de Dios, el Señor Jesús ha venido a salvar a los pecadores y a destruir el poder de las tinieblas. El apóstol San Juan en su primera carta dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nadie puede deshacer las obras de nadie si no tiene el poder para llevar a cabo aquella obra. Pero si Jesús apareció para deshacer las obras del diablo, es porque Él tiene toda la potencia, tiene toda la majestad para hacerlo. Y en esta ocasión que le estoy narrando, en este pasaje, se demostró de manera contundente. No fue la única ocasión. El Señor Jesús se enfrentó a muchos poderes demoníacos y siempre tuvo la victoria. Pero este pasaje yo creo que es el más dramático de todos los que aparecen en los evangelios. Es la liberación más dramática que se muestra en los evangelios. Así que es oportuno tratarla. Y mire cómo el Señor Jesús manifiesta su potencia, manifiesta su gloria, su superioridad. Le digo con todo mi corazón, fundamentado en las Escrituras, el Señor Jesucristo tiene poder sobre toda fuerza del mal. No hay poder oscuro, no hay poder demoníaco, no hay poder satánico que supere el poder del Señor Jesucristo. Por eso quiero preguntarle, ¿conoce usted alguna persona con una problemática similar a la de este hombre? ¿Alguien que está perturbado por espíritus malos que vienen, que lo sujetan, que no lo dejan pensar por sí mismo, no lo dejan actuar por sí mismo, no lo dejan hablar por sí mismo? Busque a un ministro que predica el poder de Jesús. Llévelo allá y esa persona, en el nombre de Jesucristo, va a orar por aquel atribulado, aquel cautivo, y el poder del Señor Jesucristo a través de su siervo lo va a liberar. Porque el poder del Señor Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo está vigente en este mundo todavía y se manifiesta a través de su iglesia, a través de aquellos que le aman, que le adoran y que le buscan con todo su corazón. Todo es que esas personas que están cautivas se encuentren con el poder de Jesús y serán liberadas. Sin embargo, quiero insistir
en que no solamente este tipo de personas necesitan un encuentro con Jesús y con su poder. En realidad, cada ser humano necesita encontrarse con Jesús, porque si cualquier ser humano no se encuentra con Jesús, es decir, el ser humano está bajo el gobierno del maligno. Lo acabo de decir y hay que reiterarlo. Si una persona no se ha encontrado con Jesús y con su poder, está gobernado por el maligno. Es una verdad difícil de digerir y que tal vez no se acepte, pero se acepte o no, esa es la verdad bíblica. Cuando las personas viven lejos de Jesús, cuando las personas no han querido acercarse al Señor Jesús y tener un encuentro con Él, siguen viviendo bajo el gobierno del maligno. Pero yo le digo a cualquiera que me escuche que no se ha encontrado con Cristo, si usted viene a Jesús, Él lo va a liberar, porque tiene el poder, lo va a liberar del poder del pecado, del poder de la muerte y del poder de las fuerzas de las tinieblas. Eso es lo que el Señor Jesucristo hace. Mismo Cristo, en San Juan capítulo 8, versículo 36, dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la razón por la que quienes ya tenemos a Cristo, quienes hemos sido liberados por Él, no tenemos temor de encantamientos, ni de hechicerías, ni de brujerías, ni de maldiciones, ni de mal agüeros, porque es más grande el que está en nuestra vida, porque el poder de Jesús que habita en nosotros desde que nos encontramos con Él es superior a toda fuerza del enemigo. Yo recuerdo que alguna ocasión, fuera de nuestra casa, encontramos al amanecer sal y una gallina muerta. Parece ser que alguien hizo un intento de hacer mal, pero nosotros no le tenemos temor a eso, porque Jesucristo habita en nuestras vidas. Jesús lucha por nosotros y su poder, como le estoy testificando, es superior a cualquier poder oscuro, a cualquier poder de las tinieblas. La iglesia de Jesucristo debe tener en cuenta eso. Y si usted no tiene a Cristo, encuéntrese con Él, que Él lo hará libre de estos poderes que le acabo de mencionar. Esto también nos lleva a una tercera enseñanza, y esta es la última que quiero compartirle. La liberación que Jesús da produce transformación. Esto es como un clímax. Cuando hay necesidad, cuando hay cautividad, se necesita la liberación que Jesús da. Esa liberación tiene lugar cuando hay un encuentro con Jesús. Y una vez que usted se encuentra con Jesús y Él lo libera, hay una transformación. Este es el clímax del pasaje. Aquel hombre gadareno, endemoniado, fúrico, fue cambiado dramáticamente por el poder del Señor Jesucristo cuando Él lo hizo libre. La palabra de Dios nos habla de este cambio. Dice que cuando este hombre estaba cautivo, él no tenía sosiego, andaba por los montes y por los sepulcros, gritando como loco. Pero cuando el Señor lo liberó, de pronto lo encontraron los moradores de alrededor sentado en paz ahí junto a Jesucristo. Antaño, cuando estaba bajo el gobierno demoníaco, la palabra de Dios testifica que el hombre anduvo desnudo en todo el periodo de su cautividad, sometido a vergüenza por los espíritus malos. Pero cuando el Señor lo liberó, la gente lo vio ahí vestido. El Señor Jesús le proveyó una prenda de vestir, un manto, y él de buena gana se lo echó encima porque el pudor le volvió, el decoro le volvió, fue liberado. Aquel hombre fue cambiado por el poder de Jesús. Otra cosa que la Biblia dice es que aquel hombre que se comportaba como un loco furioso, que agredía a todos los que pasaban por ahí, que se golpeaba a sí mismo, aquella gente, los moradores de alrededor, lo encontraron junto a Jesús en su juicio cabal. Ya no estaba desquiciado, ya no actuaba como un loco, ahora estaba cuerdo. El Señor Jesús lo había liberado y había ocurrido en ese hombre una transformación dramática. Cuando el Señor Jesús libera a la gente, la transforma, la cambia para la honra y la gloria de su poderoso nombre. Es un testimonio que encontramos en la Escritura grandioso, grandioso. ¿Qué es lo que reflexionamos entonces en base a esta cuestión? Hay reflexión muy importante,
Pero antes de llegar a ella, quiero señalarle que a pesar de que ocurrió aquel evento sobrenatural donde Jesús liberta a aquel cautivo y lo transforma, y la gente de alrededor miró aquella transformación, curiosamente la palabra de Dios dice que todos aquellos moradores de alrededor se asustaron, los sobrecogió temor por aquel hecho sobrenatural que estaban mirando. ¿Y qué cree? Le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos. Le pidieron a Jesús que se fuera. Ellos prefirieron tener que lidiar con manifestaciones demoníacas que tener al Hijo de Dios ahí, al soberano de toda la tierra. Eso es una reacción extraña de aquella gente, pero nos deja ver que donde quiera habrá personas que no abrirán su corazón a Cristo, aunque miren su poder actuar. Todavía en el presente ocurre eso. Tantas personas que han mirado el poder de Jesucristo actuar, que han mirado cómo libera a tantas personas que han estado bajo el yugo del pecado, pero aunque han visto palpablemente el poder de Jesús, no han creído en Él, no han abierto su corazón. Todavía sigue repitiéndose esta actuación de aquella gente. No obstante, la actuación que contrasta con la de aquellos es la del ex endemoniado. Este sí quiso abrazar a Jesús, de tal manera que le dijo: concédeme seguirte. Solo que Jesús no le permitió seguirlo. Jesús le dijo: mejor ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Lo cual él ciertamente hizo. Así que entonces lo que vamos a aprender en esta última enseñanza es que cuando una persona es liberada por Jesús, será transformada. Pero cuando una persona no es transformada, entonces eso significa que no ha sido liberada. Por favor, escuche esto porque lo voy a repetir, es muy importante. Una persona liberada por Jesús es una persona que será transformada. Pero una persona que no ha sido transformada es porque no ha sido liberada, aunque sea miembro de una iglesia evangélica. Oye lo que digo, no importa que esté asistiendo o que sea miembro de una congregación cristiana. Una cosa es eso y otra cosa es encontrarse con Jesús. Las personas pueden estar dentro de una congregación cristiana, pero si no han sido transformados, no han sido liberados. Eso significa que no se han encontrado con Jesús, a pesar de ser miembros de una congregación cristiana. Usted debe asegurarse que no sea su caso. Lo más importante es encontrarse con Jesús, porque cuando Él te libera, Él te transforma. Lo cierto es que algunos podemos testificar que el Señor nos ha liberado y nos ha transformado. ¿Qué tenemos que hacer los que hemos tenido esta experiencia? Hablarle a otros de lo maravilloso que el Señor Jesucristo ha sido en nuestras vidas. Igual que lo hizo el Gadareno en una región llamada Decápolis, 10 poblados juntos a los que él fue y les dijo: mírenme, el Señor me ha liberado, el Señor me ha cambiado, mírenme. De tal manera que aquella gente fue impactada y se maravillaba, dice la Escritura. Lo mismo hizo Hudson Taylor en China, lo mismo hizo Guillermo Carey en la India y David Brainerd en las florestas de Nueva Inglaterra. Fueron hombres liberados y transformados y fueron a decirle a otros lo que el Señor Jesús había hecho en sus vidas. Usted y yo, que hemos sido liberados y transformados, debemos hacer lo mismo en la comunidad donde vivimos, alrededor, con la gente de nuestro alrededor. Contarles lo que el Señor ha hecho. Muchos de ellos escucharán, se encontrarán con Jesús y también serán liberados y serán transformados. Estas reflexiones son importantes y las podemos hacer en base a las enseñanzas que hemos recogido esta mañana a la luz de la palabra de Dios. Vamos a recordarles. La primera enseñanza fue que la liberación que el Señor Jesucristo da se hace necesaria cuando hay cautividad. Cuando una persona está cautiva, necesita esa liberación. La segunda, la liberación que el Señor Jesús da se obtiene cuando hay un encuentro con Él. Y finalmente, la liberación que Cristo da produce transformación. Si usted no se ha encontrado con el Señor Jesucristo, por favor, hoy encuéntrese con Él. Trate de encontrar un lugar en su casa donde no lo molesten. Haga oración y dígale: Señor, yo necesito que me libertes del poder, del pecado, de la muerte y de las tinieblas. Proceda al arrepentimiento genuino y entréguele su corazón al Señor. Él lo va a liberar y va a cambiar su vida. Pero si usted es una persona que antaño
conoció a Cristo y anduvo en su camino, pero se apartó. Permítame decirle esto. Usted ha sido otra vez víctima del dominio demoníaco. No cree usted que no pasa nada. El enemigo ha vuelto a tomar dominio de su vida y tal vez usted no se dé cuenta. Su entendimiento ha sido entenebrecido y el enemigo lo ha vuelto insensible hacia las cosas espirituales. Eso es lo que pasa. Por eso muchas personas dicen, una vez que te devuelves es muy difícil volver, porque el enemigo de nuestras almas te endurece el corazón, te hace insensible hacia las cosas espirituales. Esa es la obra del enemigo en tu vida. Pero si usted se vuelve ahora a Cristo, se encuentra con Cristo, igual que pasó con el Gadareno, Él lo va a liberar también a usted y va a cambiar su vida. Por eso también a los creyentes les suplico, usted es libre, usted ha sido transformado. Cristianos, por favor, cuide esa libertad con la que el Señor lo ha hecho libre. Cuide esa libertad. Amén. No le haga concesiones al enemigo. Yo quisiera que esta mañana oremos por todos los que necesitan ser liberados. Dios, oramos con todo nuestro corazón en esta mañana para que tú liberes a cualquiera de los que me están oyendo y que necesitan ser libertados. Convéncelos para que entiendan que solamente un encuentro con el poderoso Jesucristo los puede ayudar. Convéncelos de pecado, de justicia y de juicio para que se vuelvan a ti. Y ayuda a tu pueblo, Señor, para que se mantenga alerta y no le haga concesiones al enemigo y no pierda esa libertad con la que tú nos has hecho libres. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias por estar atento al mensaje de la palabra de Dios. Tengan un grandioso domingo.